Shalom, shalom, ¿cómo están? Recibimos un comentario en portugués de nuestro amigo Noguera Ben Noach, que está en portugués y está bastante difícil algunas cosas de entender. Por eso me tomé la libertad de pasarlo por el traductor de Google. Vamos a verlo cuáles son las preguntas y luego vamos a pasar a responderlas. Y dice nuestro amigo Ben Noach: tengo dos preguntas que pueden ser muy tontas. Durante nuestro sueño, nuestra Neshama, ¿puedo reunirse con Neshamot de parientes cercanos que ya han abandonado este mundo? ¿O incluso con la Neshamot de personas que no están vivas? ¿O pueden los fallecidos o personas vivas, independientemente de nuestra voluntad, ingresar a nuestros sueños y hablar con nosotros? Bueno, no sé el valor de mi pregunta para nuestra vida diaria. Probablemente ninguna, pero estamos tratando con el tema de si preguntar. Gracias. Bueno, amigo querido, no son preguntas tontas para nada, son muy buenas preguntas que nos sirven para conocer más acerca de temas fascinantes de lo espiritual, que si bien pudiera no tener alguna función práctica para el día diario, tiene una importancia de ir limpiando de creencias negativas, de llevarnos a un buen pensamiento, a una buena convicción de nuestras ideas y de tener claro el panorama. Empecemos recordando que todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual es incomprensible para nosotros. Usamos palabras, usamos metáforas, imágenes, pero no tenemos cómo describir aquello que no está dentro del espacio y del tiempo. Como Dios, que está fuera del espacio y del tiempo, las Neyamot, la Neyamá, el espíritu, el mundo espiritual está fuera del espacio y del tiempo. Por eso hacemos lo que podemos, usamos palabras, usamos imágenes, nos damos ideas, pero en realidad, concretamente, solamente vamos a poder estar conscientes de eso cuando estemos en ese mundo espiritual. Vamos a su primera pregunta. Durante nuestro sueño, nuestra Neshama puede reunirse con el Shamot de parientes cercanos. En la Kabbalah, el sueño se considera un momento en el cual el alma se, digamos por así decirlo, se eleva y tiene la posibilidad de conectarse con niveles espirituales más elevados. Es como si se quitaran filtros y límites que la vida en este mundo nos impone, las limitaciones del cuerpo. También limita a nuestra Neshama hacia esa red de espiritualidad que está conectada todo el tiempo. Comprenda esto, estamos conectados todo el tiempo al resto de las Neshamot, formamos una gran Neshama única, como si estuviéramos divididos en Neshamot individuales. Es como si una gran fuente de electricidad fuera canalizada por diferentes cables y luego estuviera en cada enchufe y eso alimentara diferentes aparatos y cada aparato es una persona. La electricidad es la misma. Uno puede decir la electricidad que está en mi aparato en este momento es mi electricidad, pero es todo parte de la misma fuente que la está generando continuamente. Bueno, eso es la Neyama. No son individuales realmente, son parte de un todo. Por lo tanto, al hablar así como de la individualidad, está bien porque tenemos una vivencia individual en la limitación de este mundo, pero cuando dormimos, algunas de esas restricciones se van. Dicen los sabios que es 1 en 60, por lo tanto, la mayoría de las limitaciones siguen estando. Y aparte, Dios ha puesto también filtros, contenciones, barreras para que no se acceda al material espiritual que formamos parte constantemente, ni que ese material espiritual nos influya constantemente. Con esto ya están respondidas las dos preguntas para usted, pero vamos a seguir pensándolo. Durante el sueño, una parte de nuestra llamada, un sesentiavo, es como que puede conectarse con esa fuente espiritual dentro de ciertas restricciones y se conecta por ello con mundos superiores. Este es un momento en el que la Neyamá, el espíritu, puede recibir mensajes y visiones. Por eso, cuando había profetas en la antigüedad, cuando estas barreras espirituales eran menos profundas, Dios quería que hubiera profecía, entonces los que eran profetas, en sueños, en su gran mayoría, menos Moshe, tenían esa capacidad de ver cosas que estaban en ese mundo espiritual. Porque el mundo espiritual, le dije hace un ratito, no está dentro del espacio y tiempo. Por lo tanto, ahí está al mismo tiempo, una manera de hablar, no sé cómo decirlo, el presente, el pasado y el futuro. Como es un lugar, que tampoco es un lugar, que no tiene tiempo, todos los tiempos están incluidos. Entonces, en esa red espiritual, en esa gran fuente de energía, el pasado, presente y futuro no tiene ningún sentido, no existe. Existe para nosotros que estamos en el mundo de las limitaciones, del movimiento, del espacio y tiempo. ¿Se entendió? Pero que sí, es muy difícil, como le dije, comprender estas cosas y mucho más tratar de explicarlas. Por eso, si quedan dudas, hágamelas saber
Y si queda claro, hágamelo saber también. Entonces, cuando estamos durmiendo, una pequeña parte de nuestra Neyamá tiene una conexión mejor. Vuelvo a decir, está limitada, hay filtros, hay bloqueos. Dios no quiere que tengamos un acceso completo. Entonces ahí tenemos esa posibilidad, dentro de las limitaciones, de poder cosas del pasado, del futuro, del presente de otras personas. Y no solo de personas, también de sucesos que no atañen a personas, como por ejemplo la creación, la destrucción, etcétera. Así que sí, en ese momento uno puede estar con la sensación de que está en presencia, conversando con personas que han fallecido o con personas actuales que están en otro lugar y que uno no tiene contacto físico con ellos, sea que estén dormidas o no. Eso puede pasar. El Zohar explica que en este estado de sueño, esto puede incluir, por supuesto, a los parientes cercanos, a personas que son de referencia para uno, que no sean parientes, puede ser personalidades del presente, del pasado y del futuro, y personas que están vivas o que no están vivas. Y es posible que estos encuentros, uno reciba comunicaciones, pero siempre está todo, como vuelvo a decir, no quiero cansar, pero es así, está todo muy limitado, muy bloqueado, muy filtrado. Por lo tanto, esas comunicaciones vienen también en símbolos, y esos símbolos después uno los tiene que traducir, y luego viene también los propios delirios que uno tiene dentro del sueño, que son las cosas personales que uno va metiendo ahí adentro, junto con lo que va uno recordando e inventando mientras trata de recordar cuando ya se despierta. Por lo tanto, ¿tenemos contacto con gente fallecida? Probablemente. ¿Vamos a recordarlo? Improbable. ¿Podemos confiar en que ese sueño que tuvimos sea profético, entre comillas? No. Pero puede pasar que veamos cosas que ocurren ahora en otro lugar. Sí, hay de hecho cuentos que yo he escuchado a las personas que les pasó, que sabían cosas que estaban pasando en otro país muy lejano, con personas de la familia, pero que no tenían ningún contacto físico, no había ningún beeper ni celular cerca, y ellos sabían lo que estaba pasando, y era realmente eso lo que estaba pasando. Y no era una intuición simplemente, porque era algo incomprobable, impensable, y estaba pasando y la persona lo supo. Vamos a la segunda pregunta, que era, ¿pueden los fallecidos o personas vivas independientemente de nuestra voluntad? Cuando dormimos no tenemos voluntad, eh, y sí es posible, según la tradición cabalística, lo acabamos de decir, estamos conectados a esa red constantemente, pero al momento de dormir, algunas de las barreras bajan, no completamente, pero bajan, por lo tanto, nuestra Neyamá está conectada con mayor fluidez, la Neyamá de otras personas también, y como le dije que no hay tiempo y no espacio, no importa si uno está vivo o no, entonces uno puede tener esas intromisiones. Quiere decir que son, ¿cómo se llama esto de las películas? Que el demonio se mete en el cuerpo de alguien, o el dibuco, lo que sea, en posesiones. No, no son posesiones. Quiere decir que una persona tiene como el privilegio de hablar con otro porque tiene la capacidad en sueños de meterse en la vida de otro, improbable. Quizás alguna persona con mucha experiencia en, entre comillas, viajes astrales lo pueda hacer. Pero lo más probable es que uno tenga sus encuentros en la red espiritual y quede uno reflexionando acerca de lo que creyó que le habían dicho o lo que realmente le dijeron y lo que uno interpretó y los símbolos. A veces se cuenta, por ejemplo, con el creador de la famosa oración en el mundo Ashkenazí para las altas fiestas del Lunetane Tokef, que el espíritu del rabino Amnón de Maguncia se le apareció al rabino Calónimos, que le dijo: escribí esto por lo que me pasó, y el rabino Calónimos escribió palabra por palabra. ¿Es cierto o no esa historia? Eso es lo que cuenta la tradición, pero son ejemplos de cómo gente que viene en sueños, gente difunta que viene en sueños y habla con alguien que está vivo en sueños y le permite tener vistazos espirituales. Es un tema muy complejo, vuelvo a decir, porque estamos sumamente limitados en comprenderlo y al mismo tiempo se llenó de tantas creencias, muchas de ellas 99,9% falsas, tanta mitología, tanta superstición, tanto deseo de magia, que uno al final se termina perdiendo con todo tipo de historias, creencias, magias, etcétera. Por lo cual, si bien es muy importante conocer estos temas, no hay que depender de ellos, no tenemos que estar pendientes de la muerte, sino lo que tenemos que hacer en esta vida. Y si bien estas preguntas no nos sirven en la práctica para hacer nada provechoso, porque no podemos programar con quién nos vamos a conectar en sueños, si bien hay gente que habla del sueño consciente, de cómo irlo estructurando, que quizás se pueda hacer,
Nunca me pasó, quizás habría que probarlo. La red de espíritus va más allá de nuestra voluntad, va más allá de lo que podemos hacer, es lo que Dios nos habilita, lo que las limitaciones que Dios puso permiten. Y tampoco tenemos que estar buscando el contacto con los muertos, que es algo que la Torá específicamente prohíbe para los judíos y no se lo prohíbe para los gentiles, pero si a los judíos se los prohíbe, no creo que le haga bien a los gentiles conocerlo. Entonces, no son preguntas tontas, son preguntas interesantes que nos abren la posibilidad de ver un poco, tratar de comprender cómo es el complejo mundo espiritual, las relaciones con este mundo físico, qué quiere Dios de nosotros, cómo podemos hacer para vivir una mejor vida. Así que durmamos bien, durmamos tranquilos, aprovechemos los mensajes espirituales, pero no estemos pendientes de ello, porque muchas veces, como le dije antes, puede estar teñido de nuestras emociones, de nuestros recuerdos, de lo que vimos en una película, de las fantasías que nos hicieron creer nuestros mayores, de mandatos sociales, y termina perdiéndose el 0,1% de mensaje espiritual que puede haber realidad, se termina perdiendo en los símbolos plagados de misticismo, superstición y otras cosas. Shalom y bendiciones.